Muy buenas tardes. En el marco del 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia, titulada Derechos Fundamentales y Coerción Penal, una visión crítica sobre temas claves del sistema punitivo. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la presentación. Las mismas serán contestadas por los expositores y les recordamos amablemente realizar la evaluación de esta actividad por medio del link que se les hará llegar por el chat. El día de hoy contaremos con la participación del máster Federico Campos Calderón, quien es abogado penalista, magíster en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica y máster en Administración de Justicia Penal por la Universidad Nacional, y con el máster Jeffrey Mora Sánchez, quien es ex juez penal de la República de Costa Rica, máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, España, y máster en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona, España. Sin más, el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias, estimada Diana, y muchas gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros esta tarde. También para mí es un enorme placer coincidir con mi querido colega y amigo Federico Campos, a quien nos unen muchas anécdotas en lo académico y en lo profesional. Y además, la elaboración del libro que le da precisamente el título a esta participación que se nos ha requerido esta tarde. También se me olvidaba, pues quería enviar un afectuoso saludo, un abrazo al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Gustavo Chan Mora, en este 50 aniversario, que es una conmemoración tan emblemática por la importancia del instituto y también pues por la participación del doctor Chan en este último periodo, que me parece que el instituto ha hecho cosas extraordinarias, tanto en las investigaciones a cargo del mismo como en las actividades de divulgación que se han realizado. Una felicitación para todas las personas que forman parte del instituto. Y por supuesto, especialmente a mi querido amigo el doctor Chamora. Pues bien, para la tarde de hoy, Federico y yo hemos creído que, al igual que el libro, que coincide precisamente, como lo decía, con el título de este conversatorio, pues lo íbamos a manejar así, una suerte de conversación entre nosotros sobre algunos temas que nos parecen relevantes y que están integrados precisamente en esta obra. Así que va a ser de alguna manera un tanto informal la participación de ambos. Pues bien, como les decía, este texto que se los enseño por acá, está la edición costarricense, se ha publicado en tres ediciones, la que les acabo de mostrar por la editorial Investigaciones Jurídicas. En México se publicó bajo esta versión de editorial Ubillus y Seji, y en Chile por medio de editorial Olegnic. Precisamente nuestra idea con este texto, que recoge trabajos de ambos, tanto de Federico como míos, publicados a lo largo de más de una década, y algunos trabajos también novedosos que quisimos agrupar en un solo texto, precisamente porque el vórtice es el mismo, ¿verdad? Es la confluencia de los derechos fundamentales en un sistema represivo, y aquí integramos diferentes órganos de policía administrativa, el órgano judicial, etcétera, en una época de abierta crisis. Precisamente por eso decidimos hacer una divulgación no solamente en Costa Rica, sino en diferentes partes de Latinoamérica, cubriendo el continente, ¿verdad? Por medio de Editorial Olegnic se quiso dar divulgación para Sudamérica y la parte norte del continente por medio de Ubillus en México, que es una editorial con mucho alcance en este país. Y además creo que Federico coincidirá conmigo en que es una obra muy especial porque se ve engalanada con imágenes de el muralista mexicano Rafael Cauduro, cuyos murales adornan el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México.
Y lo interesante, tanto de las imágenes que se integran en el texto como las que adornan la Corte Suprema, es que son muy subversivas, son confrontativas de los hierros en que día con día coexistimos en el sistema de administración de justicia penal. De hecho, una de las anécdotas que nos contaba Cauduro en su momento, que desgraciadamente no sobrevivió para ver el libro publicado, desgraciadamente falleció antes de su publicación, es que cuando se le pidió por parte de la Suprema Corte realizar estos murales, pues nadie sabía que iban a ser tan controvertidos, ¿verdad? Tan provocativos, ¿verdad? Hace alusiones a la tortura de las autoridades policiales, a desaparecidos, a la violencia contra las mujeres, que es una cuestión desgraciadamente común en el entorno mexicano. Y incluso cuando se develó esta obra, tuvo la reticencia de muchos magistrados y magistradas, ¿verdad? Y esto creó verdaderamente un mito con la obra de Cauduro, perdón, un mito absolutamente justificado porque creo que fue uno de los muralistas, creo yo, más importantes de los últimos años. Cuando nosotros, Federico y yo, le solicitamos precisamente la autorización para incorporar en nuestro texto sus trabajos, él estuvo de acuerdo de facilitarlos gratuitamente. Principalmente por la temática que nosotros íbamos a abordar. Entonces, esto es un verdadero honor y llama la atención, además de lo escrito, llama la atención de forma gráfica, verdaderamente, sobre los desaciertos, los desatinos en que se incurre en la administración de justicia y que pasan desapercibidos, desgraciadamente, ¿verdad? Los titulares de las noticias, de la prensa escrita y televisiva y en redes sociales se alimentan del morbo, se alimentan de las proclamas de sangre, ¿verdad? Y esto nutre también la cartilla política de las personas que están en el poder en esta sede. Yo no sé, querido Federico, si quieres hacer alguna acotación sobre este primer tema. Sí, muchas gracias, Jeffrey, por concederme la palabra y tal vez acotar a lo que has dicho en relación con el libro. Ahora vamos a hablar del contenido del mismo. Es que, si bien es cierto, hubo editoriales en Norteamérica, en México, en Centroamérica, en Costa Rica y en Sudamérica, en Chile, el libro también, dichosamente, se ha difundido también en España, ¿verdad? Lo acogió por medio de la publicación que hizo Ediciones Olegnik. Lo acogió, por ejemplo, Marcial Pons, que es la principal librería jurídica que hay en España, que tiene varias sedes, la principal está en Madrid, y eso pues ayudó a que se difundiera también por esos lados y que de alguna manera pues inclusive las ediciones que estaban en España se agotaran, ¿verdad? Eso es muy importante. Después de Rafael Cauduro y de las ilustraciones, como bien lo contó, lo explicó Jeffrey, Jeffrey fue el que tuvo realmente el primer contacto con Cauduro, con las obras, los murales impresionantes de él en México. Yo tal vez quisiera acotar que artísticamente, que es un tema que a mí en lo personal me llama mucho la atención y es algo que alimenta mi vida cotidiana, son obras maravillosas, ¿verdad? No solo por lo que impresionan, por lo que confrontan, sino porque también digamos, desde el punto de vista del talento del artista, son impresionantes, ¿verdad? Y no hace falta ser muy conocedor de arte para impresionarse con las mismas y con el mensaje que quieren transmitir. Son muy directas y además, digamos, técnicamente de un alto valor, de un alto calibre y que efectivamente, pues eso todavía le da más valor y nos engalana las ediciones del libro, ¿verdad? Ha sido un gran honor. Lamentablemente, como dijo Jeffrey Cauduro, creo que fue con la pandemia, si mal no recuerdo, Jeffrey, o después que falleció y bueno, una gran pérdida para el arte y una gran pérdida sobre todo para ese tipo de muralismo que es muy característico en México, ¿verdad? Los muralistas mexicanos son muy famosos a través del mundo y es por eso que ellos se caracterizan, por lo menos en México, a nivel artístico. Y bueno, hay una gran pérdida que el autor, o que el artista, más bien, que nos engalanó con las ilustraciones y que ahora también Jeffrey va a entrar al tema del prólogo, que también lo engalanó otro gran escritor o jurista latinoamericano
pues creo que nos honró mucho, digamos, realizar esta publicación conjuntamente y a mí en lo particular con Jeffrey, que además de la admiración, del aprecio personal, le guardo muchísima admiración intelectualmente como jurista y eso pues cuando nos pusimos de acuerdo para hacer esta publicación, que creo que coincidimos en muchos temas, obviamente tenemos nuestras diferencias, pero creo que son más las coincidencias, sobre todo desde el punto de vista del garantismo penal. Yo no puedo dejar pasar de decirlo que no podía decir que no ante la propuesta que me hizo Jeffrey por esa gran admiración que le tengo. No, muchas gracias, Fede. Y bueno, sabes que la admiración es mutua y creo que la admiración al prologuista, al doctor Zaffaroni, pues también es más que conocida. Zaffaroni también en parte se vio movido por, bueno, por una relación que ya teníamos de bastantes años en otros trabajos. Pero además por el tema, ¿verdad? El tema le llamó muchísimo la atención porque, de acuerdo con lo que les vamos a contar a continuación, es muy variopinto, ¿verdad? Tocamos temas de materia procesal penal, de materia penal sustantiva, yo diría temas de antropología social, también de repente criminología, etcétera. Y Zaffaroni nos hace un prólogo que en sí mismo es una muy valiosa pieza, ¿verdad? Porque recoge el pensamiento, su pensamiento en temas, digamos, muy generales, en temas también muy variopintos de forma interesante. Yo quisiera destacar dos puntos especialmente. Zaffaroni nos habla, inicia el prólogo señalando que generalmente los penalistas nos recluimos, o quienes nos llamamos comúnmente penalistas, ¿verdad? Porque nos dedicamos a esta labor o porque hemos realizado algunos estudios especializados en esa materia, nos recluimos en lo que él denomina la aldea penal, ¿verdad? Es una suerte de gueto en donde nos sentimos muy seguros y en muchas ocasiones, para muchos profesionales que se dedican a este campo, incluso superiores a otras ramas del derecho, precisamente por el tipo de intereses que confluyen en los procesos penales. Y él decía que él era una de esas personas que se refugiaba en el gueto penal hasta que ha entendido precisamente la necesidad de incluir temáticas relacionadas con la psicología, con la economía, por ejemplo, la política, por supuesto, la sociología, etcétera, en el análisis de las instituciones jurídicas. Y yo creo que esto es algo en lo que tanto Fede como yo estamos de acuerdo y se denota en el contenido de los trabajos que nutren el libro. Y además, como segundo punto a destacar, Zaffaroni nos habla en oposición a lo que normalmente nosotros manejamos en el discurso de los penalistas como punitivismo o neopunitivismo eh, eh, popular, ¿verdad? O populista. Él nos habla del punitivismo populachero y aquí marca una diferenciación interesante por la estrategia política folkish, nos dice Zaffaroni. Bueno, es que hay que diferenciar lo popular como vamos a ver, como un efecto precisamente de movimientos legítimos populares frente a la estrategia política sucia, que es precisamente el movimiento Folkish en Alemania. Lo que a mí me parece también muy importante en el discurso penal, es decir, a veces el propio discurso de los penalistas implica una barrera para que las personas entiendan de qué se habla. Y esto lo notamos en la manera en que los medios de comunicación informan sobre los procesos penales. Hay un desconocimiento pasmoso y un desinterés incluso también de muchos periodistas a la hora de hablar del fenómeno delictivo o del proceso penal como tal. Creo que nosotros tendríamos que preocuparnos, si nos dedicamos a esta materia también, por hacer una traducción correcta de los términos de nuestro discurso y diferenciarlo precisamente con estrategias que se nutren de tomar como caballo de batalla el sistema penal para efectos políticos, que aquí, digamos, hay una confluencia con lo que Zaffaroni denomina como punitivismo populachero. Mi querido Fede.
Sí, yo agregaría a lo que mencionas, querido Jeffrey, que, bueno, los artículos creo que es importante, tienen un contenido crítico, atacamos o de alguna manera desde diferentes ópticas, de diferentes temas, cuestionamos el antigarantismo punitivista, ¿verdad? Que se ha puesto tanto de moda y que sabemos que es como el tema político con el cual también se juega y se manipula a las poblaciones, y ahora que estamos entrando en una campaña electoral, indudablemente va a ser un tema recurrente también. Pero bueno, ese contenido crítico también de los artículos creo que también lo destaca el mismo prologuista, ¿verdad? Don Eugenio Raúl Zaffaroni, que efectivamente se caracteriza él también por cuestionar las instituciones, cuestionar las relaciones de poder, y cuestionar la legitimación, de alguna manera tiene la pena de prisión, ¿verdad? Como solución primaria y casi que única, ¿verdad? Para las diferentes situaciones, o el manejo, o la atención de las diferentes situaciones relacionadas con la criminalidad, que lo vemos todos los días y que pues ya estamos casi que hartos, cansados de que los últimos 30, 40 años, a nivel político, en el discurso político, sean esas las propuestas primarias para los temas de inseguridad ciudadana, como si esa fuera la pomada canaria, ¿verdad? Que efectivamente lleva a esa solución. Y hemos visto a lo largo de todos estos años penas, nuevos delitos, penas más altas, y el tema de la criminalidad, lejos de descender, más bien aumenta, ¿verdad? Yo creo que en estos momentos estamos repuntando como nunca en la vida o en la historia del país, una criminalidad con unos índices de violencia altísimos, que hay otras razones también, obviamente, que han generado ese aumento, pero que por lo menos nos da una clara muestra de que la pena de prisión como solución no ha sido ni ha servido para paliar esa preocupación que obviamente es del ciudadano, como todos, ¿verdad? Porque uno lo puede ver desde el punto de vista jurídico, pero también uno como ciudadano tiene sus preocupaciones. Y en este caso, pues yo creo que de alguna manera es parte del prólogo de don Eugenio Raúl Zaffaroni, también va enfocado hacia digamos, el fracaso, ¿verdad? Ese punitivismo o ese populismo punitivista, que es lo que prácticamente estamos constantemente escuchándolo en los discursos políticos, ¿verdad? Claro, y es que el tema que creo que también nutre nuestros trabajos es que el discurso político es esencialmente facilista, ¿verdad? Hay que destacar tres puntos, digamos, aleatoriamente, me parece que sería interesante, que tal vez podemos volver hacia el final de la exposición. Que si ustedes lo analizan, incluso sin tener amplios conocimientos jurídicos, tienen una total desconexión con el problema que se pretende atacar, vistos, digamos, en rigor. Tomemos estos tres aspectos de repente. Vamos a ver, la construcción de la megacárcel, ¿verdad? Es uno de ellos. Vean que nutre las discusiones políticas en el último tiempo a raíz del tema que resulta más sexy en el discurso político de índole penal, que es la inseguridad ciudadana. Totalmente justificada, no pretendo para nada, tocar el fondo de las causas de la inseguridad ciudadana, sino lo inconveniente del discurso, lo superfluo que es. Entonces, de repente, una megacárcel se erige como la solución de este problema. ¿Cómo? No tengo la menor idea, ¿verdad? Cómo esto podría solucionar un tema que tiene raíces mucho más hondas. Vean, la creación de figuras delictivas que nos arrastran, que aún uno estando vinculado con el sistema penal día con día en nuestras labores, abrimos la página web de Sinalevi y nos encontramos con modificaciones que se esconden dentro de proyectos que no tienen nada que ver, y hay reformas constantes que prácticamente sorprenden aún a las personas vinculadas con el sistema penal. La última de estas, quizá de las más curiosas y graves, diría yo, es la reforma del artículo 257 cuater, que ya esto, cuando empezamos con estas sumatorias de articulados, ¿verdad? De bis, ter, cuater, ya aquí hay algo mal. Y este tipo penal es un tipo penal que criminaliza la introducción de teléfonos celulares o dispositivos
relacionados con estos a prisiones, con penas altísimas. Y bueno, se han cometido injusticias enormes a partir de ello. Y la otra situación que también ha llenado los titulares de prensa es la de los allanamientos a toda hora, ¿verdad? Una cuestión que es absolutamente superflua para cualquiera que tenga un mínimo conocimiento del derecho penal sustantivo, puesto que esto es una posibilidad que siempre ha existido, con la única diferencia de que debe ser fundamentado. Y yo no creo que esto sea un problema si las circunstancias de hecho se prestan para ello. Entonces, vean, a partir de estos tres casos, quisiera introducirles algunos temas que desde el criterio de Federico y mío, sí son relevantes en el entramado del sistema penal y de esta confluencia de los derechos fundamentales o de la protección de los derechos fundamentales y el garantismo penal y la necesidad de, digamos, reprimir conductas que pongan en riesgo, que afecten directamente bienes jurídicos de importancia para todas las personas en nuestro país. Y uno de los temas con los que abrimos Jeffrey, sí, perdón, perdón. antes de que entres a los temas, y Ujú. ahora que mencionabas esto de las reformas legales, precisamente este lunes se publicó en la Gaceta una reforma penal que convierte en delito el abandono de los adultos mayores. ¿Y por qué menciono esto? Porque, digamos, la tendencia siempre ha sido en los últimos años a convertir en delitos conductas administrativas y también para convertir en delitos faltas morales, ¿verdad? Y es ahí donde, digamos, siempre las soluciones políticas, me parece a mí, no sé si vos coincides o no, fallan en el propósito que tienen con las reformas penales que al final de cuentas pasan a convertirse de proyectos de ley a convertirse en leyes. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la causa o cuál debería ser la causa o la razón por la cual los adultos mayores no los abandonen sus hijos o sus parientes más cercanos? Un tema de valores, un tema de amor al prójimo, un tema de solidaridad humana, de valores familiares, etcétera, ¿verdad? De conciencia de la persona frente al ser humano, etcétera. Y que es ahí donde siempre se debería de trabajar, ¿verdad? En ese tipo de situaciones. Y hago un paréntesis, para mí, yo probablemente muchos de los que nos están oyendo no lo recibieron y ni siquiera saben de lo que les estoy hablando, pero en la escuela y en el colegio recibíamos cursos de educación cívica, ¿verdad? Cursos de educación cívica, que era ahí donde de alguna manera se implantaban muchos de los valores que deberíamos de eh, estar constantemente refrescando y recibiendo los ciudadanos en cualquier sociedad democrática. Y, y bueno, cuando se dejaron de dar esos cursos hace bastantes años, probablemente se sustituyen en algunas escuelas o colegios privados, he entendido, por algún curso ahí similar, pero eso es, o es ahí donde debería estar, como dicen, la raíz del cacho, y es ahí donde se debería, a través de los sistemas educativos, fomentar que precisamente estas situaciones que ahora se han llegado a convertir en delitos, ¿por qué? Porque el problema se ha hecho grande en el abandono de, por ejemplo, de adultos mayores, pues no llegar a este extremo, precisamente de penalizar una conducta que es más una situación moral o inclusive si la queremos ver religiosa, para algunos que están, digamos, inmiscuidos en algún tipo de religión, que precisamente ve esto mal, ve esto como una falta realmente que va en contra de los valores de su religión. Pero bueno, olvidemos la religión, vámonos al tema ético-moral. Me parece a mí, ¿verdad?, que eso es un reflejo de lo que no deberíamos, a lo que nunca deberíamos de haber llegado. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Que al final de cuentas, para darle solución a un problema que tiene raigambre moral, se le tira el problema o la llama o la bola de fuego o la solución al derecho penal para que disque solucione eso, cuando en realidad la solución no está en una amenaza de una pena de cárcel, la solución está en que la sociedad precisamente sea educada y sea, digamos, consciente de que estas faltas efectivamente afectan a la sociedad, pero se han llegado a convertir en bienes jurídicos que tienen que ser tutelados penalmente. Perdona que te interrumpo, pero... Y creo que aquí es claro decirle a quienes nos escuchan que no tenemos ningún guión, ¿verdad? El único guión era vamos tocando los temas y vamos coloquialmente interviniendo ambos. Entonces, perdón ahí que me metiera, pero quería tal vez redondear tu idea con este comentario.
No, muchas gracias, Fede. Y de eso se trata, ¿verdad? La idea nuestra fue hacer un conversatorio informal precisamente para darle curso, un curso fluido a las ideas en torno a este tema. Y yo creo que además muy propicio lo que dices, Fede, y estoy absolutamente de acuerdo. Aquí el tema, de nuevo, es la simplificación que realiza de los fenómenos, de los problemas sociales, el discurso político y en donde el caballo de batalla, más sencillo por lo impactante que es el derecho penal y las reformas de derecho penal sustantivo y procesal, en este último caso, rebajando las garantías que asisten a las personas que están imputadas en procesos penales. Y es que, les decía, precisamente por esta situación, por este fenómeno no tan simplemente constatable, es que nosotros nos hemos querido complicar de repente un poco y atender las cuestiones que han pasado desapercibida en el discurso de muchos académicos, no solamente en nuestro país, sino en general en Latinoamérica, y tampoco es privativo de Latinoamérica, y que forman parte de una tradición, de una odiosa tradición, por ejemplo, en la manera en que se evalúan las pruebas en el proceso penal. En los currículos universitarios generalmente no hay un curso específico sobre valoración o razonamiento probatorio, que se ha puesto un poco, diríamos, de moda gracias a la Escuela de Girona en el ámbito latinoamericano y europeo continental, y muchas personas se han dedicado en la última década, quizá principalmente a esta temática. Incluso dentro del auditorio veo a un académico mexicano, del doctor Baldomero Mendoza, de profesor de la UNAM, querido amigo también, para él un fuerte abrazo, y que se ha ocupado de estos temas en el ámbito mexicano con muchísimo rigor. Y uno de estos temas, por ejemplo, es el de los estándares de prueba. No vamos a entrar, digamos, como adláteres de la idea de los estándares de prueba. En mi caso es así, en virtud de que el doctor Jordi Ferrer Beltrán pues, ha sido director de mi tesis doctoral, y es una de las personas, de los académicos que ha, digamos, llevado avante la tesis de la necesidad y de lo imprescindible que resultan los estándares, los umbrales probatorios para diferentes decisiones dentro de cualquier proceso administrativo judicial, pero específicamente en el ámbito penal, por ejemplo, para el dictado de medidas cautelares, sean o no privativas de libertad, para el auto de apertura a juicio, para una orden de allanamiento, intervención de las comunicaciones y, por supuesto, para la sentencia penal. Entonces, al margen de que decidamos estar de acuerdo con esta tesis de Ferrer, por ejemplo, o no, que consideremos que es imposible, como muchos autores de manera muy fundada, como Diego de Ibecki, Daniel González Lagier, etcétera, consideran que esto no es posible, aunque es para ellos un noble sueño, señalan en algún texto. Lo importante es una crítica y un análisis sobre el estado de la cuestión y cómo se dictan estas resoluciones. Esto sí debería de quitarnos el sueño, porque, bueno, y en el caso de Fede y mío, hemos estado dentro del Poder Judicial como funcionarios y conocemos de primera mano que muchas veces cuando estamos frente a una decisión cautelar, es muy difícil ya en el momento determinar cuáles son los fundamentos de hecho, cuáles son los elementos de prueba que nutren, por ejemplo, el establecimiento de un riesgo de fuga como un hecho futuro. Entonces, si nosotros no nos abocamos a este tema, si no sabemos bien cómo se resuelve, es absolutamente lógico que terminaremos con decisiones que no cumplen más que un ritual judicial, que es pura palabrería llena de términos, banderas y demás, pero que desatiende una cuestión de fondo con el grave compromiso de derechos fundamentales de las personas. No sé si estás de acuerdo conmigo, Fede, en este punto. Claro, no solo totalmente de acuerdo, y aprovecho y hago el paréntesis también para saludar a Baldomero, a quien tengo el honor de conocer y le tengo un gran aprecio. No solo estoy de acuerdo con lo que dices, sino que también yo complementaría, digamos, tu, tu opinión o tu exposición con el hecho de que, tal vez aterrizándolo un poquito más a la realidad y a las necesidades de una ciudadanía, de una sociedad que efectivamente encuentra en el proceso penal
la solución de esos conflictos. Por ejemplo, estos estándares de prueba o estas propuestas de estándares de prueba lo que busca es una mejor justicia, una calidad de la justicia que efectivamente conlleve a que las decisiones que se toman a nivel judicial sean no solo un estándar de calidad mayor, sino también más ajustadas o apegadas a la verdad procesal. Eso es lo que al final de cuentas se quiere, ¿verdad? Se requiere. Y yo creo que en estos tiempos eso es muy importante, ¿verdad? Porque vemos una realidad que lamentablemente quienes hemos estado en el Poder Judicial los últimos 30 años, relacionados con el Poder Judicial los últimos 30 años, yo estuve 13 años en el Poder Judicial y el resto de años los llevo como abogado litigante desde afuera, pero siempre obviamente litigando en los tribunales de justicia en la materia penal, uno ve cómo en los últimos 30 años la decadencia que viene o que ha sufrido la calidad de la justicia en el Poder Judicial y donde temas como el razonamiento probatorio y los estándares de prueba es lo que menos se observa o se analiza en una sentencia, ¿verdad? O en una discusión, en un contradictorio de un debate. Y esto obviamente tiene muchas razones, ¿verdad? Lamentablemente, creo yo que el interés de muchos funcionarios judiciales no puede hacer una generalización o caer en una falacia de generalización, no es así. Todavía hay funcionarios con una calidad altísima. Bueno, hasta hace muy poco Jeffrey era parte de esos funcionarios destacados del Poder Judicial y los hay todavía montones, pero lamentablemente viene decreciendo esa calidad y las sentencias y los razonamientos y las decisiones que se toman y los análisis y las valoraciones de los hechos y de las pruebas realmente se hacen bajo argumentos, o a veces digo yo bajo inventos, ¿verdad? Que ni siquiera están en la ley, ni en la jurisprudencia, ni en la doctrina. Y esto, bueno, obedece, como dije antes, a muchas razones, la desmotivación que tiene el funcionario judicial dentro del proceso, ya ni siquiera se motiva ni le interesa estudiar o crecer intelectualmente para dictar mejores sentencias, menos entra a estudiar los temas de razonamiento probatorio, de estándares de prueba. Eh, la falta de motivación también desde el punto de vista salarial que se ha venido apretando o cerrando la brecha de los pluses salariales que tenían los funcionarios judiciales y que antes, cuando uno se hacía abogado, uno realmente no sabía qué decisión tomar, si meterse al poder judicial por los buenos salarios y atractivos salarios y la estabilidad laboral que ello significaba o dedicarse al litigio. Hoy creo que la mayoría que se gradúa, muy pocos deciden o aspiran a entrar al Poder Judicial. La mayoría piensa en la parte privada. Y esto definitivamente ha venido impactando, me parece a mí, la calidad de la justicia, que es lo que al final de cuentas es lo que se busca con todas estas propuestas que son muy académicas, ciertamente, pero que no solo son para una discusión filosófica, sino son precisamente para asentar y aumentar la calidad de la justicia en una sociedad democrática, que cada vez está más ayuna, que en estos momentos recibe los embates de la crítica desde todos los puntos de vista político. Creo que para nadie es un secreto que uno de los pilares fundamentales de la democracia, como es el Poder Judicial, está sufriendo unos ataques tremendos por parte de algún sector político que cuestiona y pone en entredicho las decisiones que se toman a lo interno. Y el problema no es que se cuestionen las sentencias, sino que desde lo interno también se están como decimos en Cartago, los cartagos se están poniendo apenas para que les den, ¿verdad? Porque lamentablemente el nivel de justicia se ha venido deteriorando. No sé, quise hacer el match con lo que venías diciendo, Jeffrey, pero creo que esa es la idea, ¿verdad? Un poco enlazar varios temas a la misma vez que sean de alguna manera de interés y que se toman en consideración en el libro, porque el libro también tiene temas críticos desde el punto de vista probatorio, como dijo Jeffrey al principio, derecho penal de fondo, sociológico, podríamos decirlo de alguna manera, sociológico jurídico, y son cuestionamientos que los tenemos a flor de piel en estos momentos, al menos en Costa Rica. Me imagino que en México también, y Baldomero tal vez nos dirá si decide intervenir al final. Perdón, Jeffrey, Bueno, continúa. y partiendo de lo que decís, Fede, yo creo que hay un tema que siempre sale, siempre surge cuando hablamos de polémica en materia penal y es el de la prisión preventiva, un tema que también nos ocupamos, del cual nos ocupamos en el texto. Y es que si nosotros revisamos la doctrina que se ha generado, al menos en Costa Rica, en términos generales, por supuesto, sobre prisión preventiva, digamos que si nos quedamos leyendo solo eso, tendríamos una idea muy clara de lo que
debería ser la prisión preventiva, que es un board que primero que requiere elementos de prueba para sostener el llamado fumus homicidi delicti, la existencia de esta apariencia de delito, como podría verse desde esa perspectiva como requisito material, y algún riesgo procesal en donde también hay claridad en cuanto a que únicamente serían admisibles en el marco convencional que constriñe a nuestro país, el de fuga y el de obstaculización. Pero cuando vemos nuestras cárceles, cuando vemos las estadísticas que han sido recabadas por organismos internacionales, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando vemos la forma en que operan los tribunales de justicia, nos damos cuenta de que la prisión preventiva, lejos de ser excepcional, se convierte en la regla y que las palabras de Zaffaroni, tan repetidas en cuanto a que la prisión preventiva no es otra cosa que una pena y la pena más extendida en el continente americano, esto es real. Es absolutamente real. Hay un desfase absoluto. Si alguna persona nunca ha tenido vinculación con el sistema penal y sale de la universidad, ingresa por primera vez a una audiencia de prisión preventiva, se va a llevar una enorme sorpresa, porque esa agresividad que nos contaba don Federico, en cuanto al sector político, y aquí en el sector político yo integro especialmente a las cabezas de los órganos represivos en muchas ocasiones, ¿verdad? Ministerio Público, por ejemplo, en donde estas personas, digamos, de manera directa se refieren a a los sujetos investigados en en un proceso, en las ciernes del proceso, pues como si ya fueran culpables. Y ese es el tratamiento y esa es la presión que reciben los jueces y juezas a la hora de resolver las solicitudes ministeriales. Y el problema, que esto también, yo siempre hago alusión a este principio, digamos, de hecho, que encontramos, que cualquier persona que haya estado vinculada con el aparato penal represivo estatal costarricense lo conoce, y es el llamado principio de conservación del puesto, ¿verdad? Cuando uno ingresa al Poder Judicial, principalmente en la judicatura, se le dice, bueno, vea, si usted quiere conservar su puesto y no tener problemas con inspección judicial, que es una suerte de santa inquisición que genera temor en los funcionarios, y esto hay que decirlo sin eufemismos, ¿verdad? Así es. El temor de la inspección judicial, pero no por cometer un yerro, sino por ordenar una libertad, por no refrendar las gestiones del Ministerio Público. Ese es el temor que afrontan todos los días jueces y juezas, que las cámaras de televisión, que los periodistas les indaguen, se les instruyan causas disciplinarias y cuidado, también causas penales simplemente por sostener posiciones confrontativas con los ideales represivos del Estado en la figura del Ministerio Público. Y esto es un drama total, ¿verdad? De nada nos sirve tener un aparato, digamos, normativo, fantástico, si tenemos jueces y juezas que están siendo amedrentados. Ese es el real problema, uno de los reales problemas que afrontamos y que en esos kilos y kilos de doctrina que se han generado en las últimas décadas no se aborda con rigor. Seguimos fantaseando con, digamos, la norma por ser norma, ¿verdad? A golpe de texto y así no se resuelven las cosas. Mi querido Fede. Sí, no, este tema de la prisión preventiva siempre es polémico en en todos los sistemas de justicia realmente. Y ahora que mencionabas esto, estaba yo pensando que yo he visto muchos casos de jueces que les han abierto una causa en la inspección judicial porque no dictaron prisión preventiva e impusieron medidas cautelares sustitutivas o porque no impusieron ninguna medida cautelar, pero nunca he visto una causa judicial por un juez que impone medida, por un juez que le impone prisión preventiva a alguien cuando ésta no procedía, ¿verdad? Que es como, me parece a mí que debería tener más peso de ser investigado por la inspección judicial por el claro daño que se le hace o que se comete contra la libertad de una persona. Y ahí sí podría haber inclusive un delito, ¿verdad? No por efectivamente dejar en libertad a alguien, ¿verdad? En una balanza la libertad y la prisión de una persona, yo creo que no hay ni siquiera posibilidad de hacer un equilibrio, un balance real, ¿verdad? Y bueno, es que ese tema de la suerte de pena anticipada, como lo de la prisión preventiva,
todavía tiene al país, y esto ha sido desde hace muchísimos años, desde los estudios que en algún momento hicieron en los años 80, don Luis Paulino Mora, expresidente de la Corte, y don Elías Carranza, que en aquel entonces era director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, no, el Instituto, perdón, del IRANUT. Eh, Siempre, digamos, los índices en Costa Rica de los presos sin condena han sido altísimos, ¿verdad? Son índices altísimos y no se bajan con los años. Creo que en Costa Rica, no sé si qué tanto en este momento se diferenciará con el resto de Centroamérica o, o del resto de América Latina, pero bueno, siempre en Costa Rica los grupos de presión han jugado un papel muy importante en este tema de la prisión preventiva. Me refiero a medios de comunicación y hoy en día algunos grupos específicos de interés que representan algún tipo de grupo o de minoría, si se quiere llamar, o un grupo que está interesado en que a cierto sector o ciertos delitos se imponga prisión preventiva casi que automática, ¿verdad? Independientemente de si existen riesgos procesales o no, independientemente de la probabilidad delictual. Y más bien, estos grupos de presión sabemos, bueno, son los que salen en los medios de comunicación a hacer el escándalo, ¿verdad? Cuando a una persona no se le impone prisión preventiva, se le vende a la ciudadanía y entonces ahí es donde se distorsiona, se manipula y se enferma la opinión pública en el sentido de que la gente cree que ahí terminó el caso. Entonces ya la persona quedó libre sin medidas cautelares o principalmente sin prisión preventiva, ya el caso terminó, quedó absuelto y viene la sensación de impunidad que siente la ciudadanía cuando a una persona no se le impone prisión preventiva como lo exigían estos grupos de presión o medios de comunicación determinados, ¿verdad? Y es ahí donde, enlazando con lo que decía Jeffrey, vienen los procesos que se abren en la inspección judicial, porque una de las causas para sancionar a los jueces o inclusive para despedirlos es el escándalo que se hace a nivel social, ¿verdad? Con esas decisiones que se toman en el Poder Judicial. Y no se analiza más el escándalo y la afectación a la imagen del Poder Judicial, ¿verdad? Porque la gente está enojada, está molesta, y no las razones jurídicas y apegadas al principio de legalidad que pudieron haber estado detrás de esa decisión. Y acabamos de ver hace 2 o 3 días que en un juicio en el que yo participé precisamente y donde no había otra posibilidad que pedir absolutoria para los imputados, los fiscales, apegados a la objetividad, apegados al principio de legalidad, pidieron la absolutoria de los imputados. Un caso mediático, claramente, ¿verdad? Y esta decisión del Ministerio Público, eh, que en un sistema democrático y donde el Ministerio Público está obligado a la objetividad, eh, pues no podíamos esperar otra cosa porque en realidad no había razones para pedir una condena. Fue no solo duramente criticada en los medios de comunicación, sino que hace 2 días, creo que ayer o antier, se difundió la noticia de que a la fiscal que estuvo a cargo de ese juicio y que estuvo a cargo de esa decisión, la habían separado del cargo, donde ella era la coordinadora creo que de la unidad de anticorrupción del Ministerio Público. Y es ahí donde, bueno, llevando la analogía a lo que mencionábamos de los jueces, también los fiscales corren con esa suerte de que si toman una decisión, aunque esté apegada al principio de legalidad, si es más el escándalo y más la presión que generan los medios de comunicación, si son más las críticas que se le hacen al Poder Judicial, eso es una razón por la cual, pues, enlazando con lo que decía Jeffrey del principio de conservación del puesto, pues muchos no se atreven a dictar resoluciones realmente apegadas a la realidad y prefieren mandar a prisión o bajo prisión preventiva a una persona que ponerla en libertad porque sabe el problema enorme que se le viene, ¿verdad? Claro, y bueno, para redondear la idea de Fede, yo tampoco conozco alguna decisión de inspección judicial en donde, por el caso contrario, es decir, que se ordene mal una prisión preventiva, se haya abierto una investigación contra jueces o juezas. Y ya esto nos tiene que dejar claro que hay algo que huele mal, ¿verdad? En la forma de operar de esta de la inspección, ¿verdad? Que ya les digo que es como un fantasma, ¿verdad? Que anda por los pasillos, por los corrillos policiales, judiciales, perdón. Ahora, nosotros insistimos en el tema del razonamiento probatorio porque precisamente cuando los controles o el énfasis se da en las normas o en razones
paralegales, es decir, en razones de carácter político para tomar decisiones, ahí el arbitrio es mucho mayor y se comprometen inmediatamente los derechos fundamentales. Y uno de los temas vórtice en materia penal, precisamente por la relevancia que tiene este medio de prueba, es el de la fiabilidad de los testimonios. ¿Cómo evaluamos la fiabilidad de los testimonios? Este es un aspecto que en diversos artículos dentro del libro, tanto Federico como yo, analizamos. Y es que, vean, hoy por hoy, todavía si ustedes abren Nexus que es el buscador para las personas que no son de Costa Rica, el buscador que se utiliza en nuestro país de jurisprudencia, eh, y ponen valoración de prueba testimonial, etcétera. Todavía ustedes, les aseguro, se encontrarán sentencias, incluso de altos tribunales, en donde se evalúa a partir de criterios meramente subjetivos, es decir, que ya están superados por la doctrina desde hace muchísimo tiempo, es decir, se enfatiza en la forma conductual, en lo que se llamaba por ahí de los 70 del siglo pasado, el conductismo, desde la perspectiva psicológica. Es decir, si la persona testigo tiembla, si su voz se entrecorta, si mira para uno u otro lado, si llora, si guarda silencio, todos estos elementos están vigentes hoy en la motivación de algunas resoluciones. Claro, hay, principalmente en los últimos años, yo diría que en los últimos 5 años, han surgido algunas voces excepcionales en altos tribunales que sí se matriculan con la idea, digamos, dominante hoy en la doctrina especializada en la temática de la psicología del testimonio, de cómo debe evaluarse una prueba tan importante. Y es que hoy por hoy, por ejemplo, autores psicólogos del testimonio, como Antonio Manzanero, como Juliana Mazzoni, por ejemplo, como Margarita Dilles y otros procesalistas importantes, como por ejemplo Jordi Nieva, el mismo Jordi Ferrer Beltrán, Diego Aibecki, etcétera. Estos autores refieren que, vamos a ver, que aún en las mejores condiciones la prueba testimonial, por las características de la memoria, de la recuperación del recuerdo, es muy poco fiable. Es decir, es prácticamente como tirar una moneda al aire. Pero todavía nuestros procesos penales tienen como vórtice esta prueba, es la prueba reina. Yo diría que pocos estarían dispuestos a objetar esta idea, que la prueba testimonial es la base de casi todos los procesos penales y que en muchos casos el testimonio único de una sola persona, que muchas veces coincide con la presunta víctima, esa única versión, sin corroboración de elementos de prueba adicionales, genera una condena que, en virtud de la ideología, digamos, punitivista, cada vez son más altas las condenas. Entonces, tenemos una reacción penal inusitada, muy dura, con elementos de prueba cada vez más febles, cada vez más cuestionables. Y el control suele ser, digamos, un control, yo diría, ritualista también, ¿verdad? Los altos tribunales, en muchas ocasiones, con muy honrosas excepciones, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos cuáles secciones de los tribunales penales son especialmente garantistas y tienen una fundamentación de altísima calidad, y digamos, sin sonrojo podría decir uno de estos, que es la integración del Tribunal Penal de San José, de doña Rosaura Chinchilla Calderón, profesora de la Universidad de Costa Rica, que siempre tiene, uno podría estar de acuerdo o no con su posición, pero las resoluciones son de altísima calidad. Bueno, ojalá esa fuera la tónica. No la es. Y hay fallos, digamos, de bulto, fallos odiosos en muchas decisiones hoy por hoy. Esto urge entonces que la temática de la forma de evaluar los elementos de prueba y especialmente los testigos esté en la palestra de cualquier actividad que se ocupe del derecho penal. No sé qué piensas, Fede. Sí, también coincido. Sin embargo, voy a agregar, creo que un poco, un tinte de polémica, a algo que siempre he pensado, lo he escrito no con mucha profundidad, pero que lo pienso por la experiencia
y el tiempo que tengo de litigar. A ver, enfocándonos específicamente en la víctima, ¿verdad? Los testigos, dentro de esos, la víctima. Creo que ciertamente, bueno, el proceso penal, todos sabemos, ¿verdad? Lo que se trata de llegar es a una verdad procesal. No se puede llegar a una verdad sin cumplirse con el debido proceso. Y ciertamente, en algún momento se hizo o se tornó necesario que efectivamente a la víctima se le, digamos, se le pusiera una atención que realmente conllevó al Código Procesal Penal que tenemos vigente, donde se incorporaron los derechos de las víctimas. Yo represento muchas víctimas, en mis casos llevo querellas, llevo acciones civiles resarcitorias. Sin embargo, a veces esa protección que se le da a la víctima en el proceso versus la averiguación o la obtención de la verdad entra en unas tensiones importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha, desde mi punto de vista, y así que es donde pongo el tinte un poco de polémica, se ha sobreprotegido excesivamente, a mi parecer, a la víctima, al punto que no se le puede tocar de muchas maneras o que solo se le puede interrogar de determinada manera, y yo entiendo lo que está detrás de eso, que es evitar la revictimización. Pero esta revictimización, que yo soy de los que pienso que es absolutamente inevitable, ¿verdad? Lo que se puede hacer es evitar o hacer que sea lo mínimo dañina posible, o que la revictimización no sea, obviamente nunca va a ser igual que el hecho que se está investigando, pero que claramente, pues sí, tratemos de que la revictimización sea lo menos posible, pero no la podemos evitar. Y a veces se quiere evitar absolutamente, es decir, que prácticamente la víctima diga y que el abogado no la confronte en ningún momento, el abogado defensor, o que las partes le preguntemos con tono de cariño para que la víctima no se altere. Y no estoy exagerando, es que así pasa muchas veces. Y quienes tenemos un estilo de confrontación o de interrogatorio que tal vez es un poco, pues yo no digo grosero, pero dentro del marco de lo permitido, tal vez confrontativo o vehemente o directo, muchas veces encontramos, ¿verdad? Que efectivamente esa sobreprotección que se le da a la víctima evita que haya un contradictorio realmente como lo establece el debido proceso, porque está nada más y nada menos en juego la libertad de una persona, ¿verdad? Y bueno, sabemos que eso sucede principalmente en los delitos sexuales. Y eso, pues desde mi punto de vista, siempre ha generado una polémica importante, porque yo sí creo que muchas personas han ido a descontar penas de prisión o han sido condenadas precisamente, o a pesar de que el interrogatorio o el contradictorio no fue como lo sería en otro tipo de caso que no fuera un delito sexual. Entonces, además de lo complicado que ya es el testimonio per se, ¿verdad? El testimonio de la víctima además tiene otras connotaciones que lo vuelven todavía más polémico, ¿verdad? Es el testimonio más interesado en los resultados del proceso penal. Y si a eso le sumamos que la confrontación o el contradictorio no se puede hacer de una determinada manera para llevar a una verdad procesal que sea realmente confiable, pues todavía lo complica más, ¿verdad? Entonces, dejo ese tinte ahí de polémica un poco, ¿verdad? Digamos, criticidad, pero también es realidad. En la dialéctica de los procesos penales vemos muchas diferencias en lo que se permite y no se permite, y se sacrifica la justicia muchas veces por sobreproteger a ciertas víctimas del proceso penal. Y repito, no estoy en contra de eso tampoco, porque yo también represento víctimas, ¿verdad? Pero sí he visto esas diferencias que se reflejan en los resultados de los procesos, ¿verdad? Claro, no, estoy completamente de acuerdo, Fede, y incluso pues, yo siempre recuerdo un texto precioso integrado dentro del libro tercero en Discordia de Perfecto Andrés Ibáñez, donde él habla sobre esta suerte de sacralización de la víctima e incluso la ponderación del testimonio de esta como, digamos, superlativo per se, ¿verdad? Por el solo hecho de ser víctima, este testimonio, digamos, tendría que tener más peso probatorio, y él rebate con sobrados fundamentos esta idea. Y yo creo que el problema, incluso de manera de anécdota, les cuento, yo formo parte de una institución internacional de victimodogmática, y generalmente cuando hablo, por el solo hecho, digamos, de confrontar alguna posición de algún referente, ya, digamos, uno siente la animadversión. Esto quiere decir que es una temática que suele dogmatizarse
inmunizarse a cualquier otro discurso confrontativo. Y yo creo que aquí las cosas ya van mal, ¿verdad? Yo creo que todas las instituciones jurídicas deberían de evaluarse críticamente y no deberíamos de tener miedo como profesionales ni como académicos argumentar en favor o en contra. Siempre, por supuesto, que no se trate de discursos discriminatorios, etcétera, ¿verdad? Pero creo que aquí también hay una falla que se construye desde lo académico y desde la dogmatización de ciertos conceptos. Pues bien, hay muchísimos temas afines. Nosotros hemos querido dar una muestra de alguna temática que integramos en el libro, que ya les digo, creo que para ambos ha sido muy, digamos, muy querido. Es un texto muy querido precisamente porque nos permite plasmar el pensamiento que hemos venido construyendo a lo largo de nuestras carreras profesionales y pues esto con la esperanza de que les sirva esa experiencia a las personas que están iniciando, que ya están dentro del sistema, para efectos de criticarlos, de reevaluarlos, de replantearlos. Y esto siempre, siempre lo digo yo, aún la crítica severa y frontal es bienvenida. De eso se trata el conocimiento, la construcción del conocimiento. Así que, pues nada, ya hemos cumplido de sobra, creo, el tiempo que se nos había otorgado. De mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias por la atención y por supuesto que quedo atento a cualquier interrogante, a cualquier consulta que se quiera plantear. Muchísimas gracias a don Jeffrey y a don Federico por compartir con nosotros sus conocimientos. A continuación tendremos la sección de preguntas por parte del público. Si alguien gusta realizar una pregunta, puede levantar la mano y enseguida le daremos la palabra. Bien, en vista de que no tenemos preguntas por parte del público, procederemos a leer las que nos han dejado por medio de redes sociales. Nos indican inicialmente, desde una perspectiva psicológica, qué dice la ciencia o los estudios académicos sobre las razones por las cuales el discurso del populismo punitivo es tan efectivo sobre las sociedades actuales. También nos dicen, ¿qué características personales muestra una persona que cree en la idea de que mayores penas indican la solución a problemas sociales como la inseguridad? ¿Es solo ignorancia o puede haber más? Perfecto. Muchas gracias, Fede. No sé Bueno, si inicias sí, sí, o... yo no entendí bien la segunda pregunta, pero digamos a la primera, para mí es un tema a ver, de crecimiento de la educación de nuestro país y yo me sorprendo todos los días, ¿verdad? Que muchos personas que se supone son ilustradas con altos conocimientos caen presa del populismo punitivo y de las propuestas represivas y el populismo en general, no solo punitivo, sino del populismo político, ¿verdad? En general pero si vemos, se manifiesta principalmente en sectores abandonados económicamente, en sectores que tienen resentimiento social sobre la clase política, en sectores que viven o arrastran también algún envenenamiento contra determinados partidos políticos. Y en sectores donde de alguna manera se cansaron del político tradicional, ¿verdad? El político que es intelectual, preparado académicamente, y que pues, buscan otro estilo de política y que entonces encontrar un caldo de cultivo perfecto, un sector de la política que precisamente sabe cómo trabajar el populismo en general, dentro de eso el populismo punitivo y efectivamente se enfoca en ese sector de la población, ¿verdad? Porque yo creo que la mayor parte, inclusive de los sectores universitarios, no son seguidores de ese tipo de populismo y eso pues claramente me parece a mí ha hecho presa, de una presa muy fácil a un sector muy grande de la población. Y si en los últimos años se ha abandonado precisamente los programas educativos en las escuelas y en los colegios, y eso ya no es una prioridad como lo fue en muchísimos años atrás, con mucho más razón la gente o la población se vuelve más manipulable, ¿verdad? Entonces es ahí donde yo creo que se ha hecho, es donde se hace la diferencia o la razón que efectivamente hace que esto sea así, y lo dicen algunos libros que sobre populismo efectivamente escriben sobre estos temas, ¿verdad? No, si quieres acotar, Jeffrey.
Sí, a mí la pregunta me parece muy interesante, ¿verdad? Pero desgraciadamente sobre las razones estrictamente psicológicas que afirman, digamos, el éxito del populismo punitivo, pues no podría darlas, más allá de lo que he leído, digamos, en algunos textos. Por ejemplo, con respecto a la reafirmación del yo, a la resistencia a la frustración, al morbo que sentimos, por ejemplo, cuando vemos un accidente en carretera, que tendemos a quedarnos viendo, ¿verdad? Y una reafirmación del yo porque al ver a alguien más en una situación de dolor, se confirma que yo estoy bien, ¿verdad? Hay una comparación desde el punto de vista psicológico, pero ya les digo, aquí estoy entrando en una temática en la cual no soy especialista y pues decir, lo digo a manera, digamos, de comentario muy personal. Sin embargo, me parece muy interesante. Desde el punto de vista sociopolítico, yo creo que en coincidencia con lo que decía Fede, vamos a ver, las cartillas políticas se nutren de facilismos en general, ¿verdad? Tienden a presentar soluciones eh, bajo la lógica de TikTok, ¿verdad? Algo que sea sencillo, que sea asimilable y que le permita al electorado entender que hay una forma de que se solucionen sus problemas como si fuese con una varita mágica. Esto, aunque no sea cierto, genera complacencia y placer inmediato. Entonces, por ahí creo yo que va el éxito. Nadie quiere que le digan, vean, el problema de criminalidad en Costa Rica no se va a solucionar si no es a mediano y largo plazo cuando invirtamos nuevamente en salud, en educación, etcétera, 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 ¿verdad? Nadie quiere estos planteamientos. Prefieren que les digan, vamos a reformar el código penal, vamos a crear nuevos delitos y hacemos una megacárcel y así desaparece la delincuencia organizada. Aunque esto sea ridículo, aunque sea un planteamiento absurdo, con un análisis mínimo inclusive, pues parece que funciona, ¿verdad? Es como una ideología de TikTok, le diría yo, ¿verdad? Que alimenta el éxito de estas posiciones. Muchísimas gracias. Del mismo modo, también nos preguntan por medio del chat. Nos dice Baldomero Mendoza. Pregunta, en México la implementación de jueces de elección popular abrió la puerta para un control político de la judicatura. Después de escucharlos, pareciera que no existe diferencia entre jueces de carrera y de elección popular, ambos manipulables. ¿Cómo buscar la independencia judicial? Qué buena pregunta, ¿verdad? Y yo creo que no solo pregunta, sino comentario de parte de nuestro querido Baldomero. Bueno, yo creo que sí hay diferencia todavía, ¿verdad? Yo todavía sigo confiando en los jueces letrados que aunque manipulables y aunque cada vez menos preparados o menos interesados en prepararse y que muchas veces ocupan los puestos más por un salario que por una real vocación al puesto, todavía sigo confiando más en estos que en los jueces que ahora, como con este cambio que se hizo en México, ahora son jueces de elección popular, ¿verdad? Y yo rezo porque en Costa Rica no llegue a suceder lo que lamentablemente sucedió o está sucediendo en México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el juez que ya, digamos, se condiciona o se somete, digamos, a los intereses o a las razones por las cuales lo eligieron, que es que resuelva de una determinada manera u otra, yo creo que ya ahí, digamos, sí desaparecieron todos los estándares de justicia que todavía esperaríamos de jueces de carrera, ¿verdad? Y no solo la inestabilidad de los diferentes cambios que se van a ir dando con el tiempo cada vez que los nombren, no sé si será cada 4, 5, 6 años, no sé cómo fue que quedó eso en México, pero igual van a dictar resoluciones populares precisamente para mantenerse en el puesto. Y resoluciones populares no significan resoluciones justas, ¿verdad? Pueden haber injusticias enormes, creo yo que mayores, que las que hay con jueces de carrera, precisamente porque les va a interesar más mantenerse en el puesto que realmente apegarse al derecho. ¿Vos qué decís, Jeff? Sí, vamos a ver, Ferrajoli en Derecho y Razón decía que las decisiones contramayoritarias de los jueces son las más relevantes en una democracia. Yo creo que a partir de esa afirmación se, se- se consolida, digamos, en mi caso, la negativa a un modelo de elección popular de los jueces. Porque precisamente lo que decía Federico, vamos a ver, si estamos hablando de que
políticamente la cartilla del punitivismo populachero es la que rige por las razones que sean, que es un tema interesante desde el punto de vista psicológico que se introduce con la pregunta anterior, es decir, ¿por qué tiene éxito desde el punto de vista psicológico? ¿Por qué nos gusta ver a personas a las que se les atribuye delitos tener consecuencias muy negativas, especialmente negativas? Esto sería relevante entenderlo así desde una perspectiva empírica, pero es claro que si esto es así, como parece serlo, es decir, que la lógica imperante de las masas es un discurso punitivista, populachero, entonces los jueces para llegar al poder tendrán que formar parte de ese discurso. Difícilmente, y nuestro querido Baldomero nos podrá contar, yo no sé si alguno de los jueces o juezas nombradas en México luego de la reforma sostenía un discurso, digamos, garantista. Yo lo dudo mucho. Entonces ya aquí el tema de independencia queda invalidado. Es decir, tengo que servirle a mis señores, que no es la gente individualmente, sino es el discurso como tal. Ese es mi señor. Tengo que doblegar el cuello ante mi señor para ser nombrado. Y ya aquí hay algo mal. Y valga hacer una diferencia con el tema de los jueces de carrera digamos los jueces legos, porque es diferente la elección popular de jueces, por ejemplo, a jueces legos que formen parte de un jurado. Y aquí sí hay estudios empíricos, digamos, incluso que sugieren que el rigor punitivista de modelos que integran jurados legos, incluso es menor que el de jueces profesionales. Esto habría que verlo y hay que verlo en lugares específicos y demás. Y hay que verlo, confrontarlo con otros cuestionamientos, por ejemplo, el de la motivación de las resoluciones, y esto es una garantía necesaria del debido proceso, etcétera. Pero bueno, yo creo que hay una distinción elemental. A mí me parece, ya a nivel personal, una barbaridad, ¿verdad? Esto de las elecciones, viendo las campañas políticas en México de los jueces y juezas, es algo indignante, diría yo, ¿verdad? Pero bueno, Baldomero nos contará de mejor manera después. Muchísimas gracias. Del mismo modo nos preguntan, bueno, es más bien un comentario, pone. Un comentario breve. Ustedes señalan que la respuesta social a la inseguridad suele limitarse al aumento del punitivismo y las tasas de encarcelamiento. Sin embargo, este fenómeno tiene otra cara. Las condiciones deshumanizantes en las prisiones, fruto de la casi total ausencia de regulación de la ejecución penal. Y en vez de ser resocializadas, las personas privadas de libertad atraviesan procesos de prisionalización. Como decía Zaffaroni, pretender resocializar en una cárcel latinoamericana es como enseñar a tirar penales dentro de un ascensor. ¿Abordan esta problemática dentro de su libro? Sí, ¿verdad, Jeffrey? Yo creo que tocamos de alguna manera en algunos artículos esa temática, y si no la hemos tocado también en otros charlas o conferencias, etcétera, ¿verdad? Bueno, y definitivamente el fin resocializador de la pena sigue siendo un ideal muy excepcional, ¿verdad? Precisamente por esas condiciones tan infrahumanas y tan de poquísimo interés que sigue siendo una cárcel para la sociedad. Seguramente habrán escuchado por ahí, ¿verdad? Que siempre en cualquier barrio, en cualquier sociedad, va a ser polémica precisamente para la población el que le construyan o un basurero o que le construyan una cárcel, ¿verdad? Y es precisamente eso la visión, ¿verdad? Que se tiene de la persona privada de libertad, sea quien sea, sea por el delito que sea. Y es que precisamente es, en otras palabras, la resocialización, a pesar de ser el objetivo principal de la pena o el único objetivo de la pena, sigue siendo por lo menos legítimo y válido con una sociedad democrática. Sabemos que tienen otras finalidades también, pero no el válido, el relacionado con los derechos humanos. Bueno, sigue siendo un ideal, lamentablemente, ¿verdad? Y los presupuestos y los programas no alcanzan, ¿verdad? Precisamente para cumplir con ese fin resocializador. Y realmente se sigue viendo la pena como sufrimiento, se sigue viendo la pena como un castigo, y mientras no cambiemos la visión de la pena, lamentablemente vamos a seguir teniendo cárceles que en esas condiciones, en esas circunstancias,
Y es así como la ve la gente, ¿verdad? Porque la gente lo que quiere es ver sufriendo a la persona que, independientemente de la presunción de inocencia, haya, para los ojos de la gente y para como lo afirman los medios de comunicación, que haya cometido un delito. Y por eso es que es tan frecuente la prisión preventiva, ¿verdad? Porque se ve con esa visión. No quiero abusar del tiempo, entonces te dejo a vos a Jeffrey que redondee la idea. No sé cómo la ves. Gracias, Fer. No, totalmente de acuerdo. Y es que es muy curioso, realmente, si ustedes se ponen a pensar, hay dos falencias clarísimas en el tratamiento penal sustantivo y penal procesal, históricas. Una, la que hemos señalado sobre el tratamiento de los hechos, es decir, la prueba como tal, que ha sido olvidada realmente hasta hace muy pocos años. Y el otro es el que se toca en esta pregunta, en este comentario, más bien, que es muy bueno. Yo tendría muy poco que agregar a la cita de Zaffaroni, es que tal cual, ¿verdad? Es una escuela de criminalización, de criminalidad. Así funcionan estas instituciones totales, las prisiones. Pero lo que causa extrañeza es que el otro gran olvidado dentro del entramado del derecho penal es el derecho penitenciario. También en los currículos universitarios esto está ausente. Y en cualquier rama del conocimiento, amigos y amigas, eh, parecería absolutamente inusitado que nos olvidemos de la parte final, de la parte más relevante, es decir, ¿para qué es el proceso penal? Para, para imponer eventualmente una sanción y nos olvidamos de la sanción. Mm. Es rarísimo, ¿verdad? Es rarísimo, debería de llamarnos la atención. Creo que es uno de los retos que tenemos todas las personas que nos ocupamos de esta materia. Muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos por el día de hoy nos dice, ¿creen que el Poder Judicial puede responder por sí mismo a la creciente deslegitimación populista que acusa a jueces de ser, entre comillas, laxos o, entre comillas, vagos frente a fuerzas policiales de mano dura? ¿O se trata de un problema imposible de resolver desde dentro del propio Poder Judicial? Bueno, no sé si capté bien yo la pregunta, pero bueno, a ver, si es que va por ahí, a ver, yo creo que sí hay solución, ¿verdad? Ahora, si queremos un poder judicial, una justicia de calidad, necesitamos, y la justicia no es barata, ¿verdad? La justicia no puede ser barata, la justicia también requiere de inversión. ¿A qué me refiero con esto? No solo jueces bien remunerados, que realmente estén motivados y que realmente, muy importante esto, sean, nunca esto es seguridad o garantía de nada, pero que sean mayormente o lo mayormente posible incorruptibles, que sabemos que también jueces desmotivados y con bajos salarios están más propensos a que sean corruptibles, ¿verdad? Que la corrupción los compre y entonces las sentencias ya no sean producto de lo que tienen que realmente resolver de acuerdo a los hechos y las pruebas, sino de acuerdo a un interés en particular que fue pagado al juez. Pero además hay que invertir, ¿verdad? Hay que invertir en logística, hay que invertir en tecnología, hay que invertir en refrescamiento y en crecimiento académico. Solo así se puede realmente obtener justicia de calidad y que realmente la población sienta confianza en el Poder Judicial, que la sigue teniendo, ¿verdad? Porque si algo o escuchamos constantemente es que los niveles de mora judicial y de cantidad de asuntos que se resuelven en el Poder Judicial son altísimos y que entonces hay casos que, parecido al Seguro Social, ¿verdad? Las operaciones son ahora dentro de 3 4 años. Bueno, yo tengo juicios señalados para el 2029 en este momento, ¿verdad? Y bastantes para el 2028. Y bueno, no se quiere invertir o se menosprecia invertir en el Poder Judicial y realmente se requiere, ¿verdad? Para una mejor justicia, ¿verdad? Y que eso de alguna manera, pues vaya también con la parte preventiva y la parte investigativa que se hace desde el Ministerio de Seguridad o del Poder Ejecutivo y que los casos que lleguen al Poder Judicial sean debidamente atendidos. ¿Qué es lo que no termina la idea de la cantidad de asuntos que llegan al Poder Judicial? Tan grande que hace que los juicios sean hasta dentro de 2 o 3 años, que la gente sigue confiando en el Poder Judicial por ahora, ¿verdad? Entonces, el nivel de litigiosidad, el nivel de denuncias y el nivel de casos, gracias a Dios para los abogados litigantes, sigue siendo muy alto,
es porque la gente todavía tiene confianza, pero es una confianza que viene decreciendo, ¿verdad? Viene decreciendo. No sé si por ahí va la pregunta, pero no sé, Jeffrey, acotá vos, por favor. Mira, yo la entendí de forma diferente y la voy a contestar conforme a lo que lo entendí porque me parece que es un punto interesante también en todo caso. Vamos a ver, yo entendí que hay, digamos, la posición que deberían de mantener los jueces, de alguna manera, si puede ser acuerpada por la institución frente a un discurso punitivista de mano dura de autoridades, digamos, represivas como la policía. Y aquí yo creo que la respuesta es muy clara, es decir, la institución, el Poder Judicial debería de acuerpar la independencia, pero realmente, ¿verdad? No con un discurso, no con palabrería insulsa, acuerpar las decisiones de sus funcionarios, de sus jueces y juezas. Porque vean, si ustedes abren la página de Facebook, de las redes sociales del Poder Judicial, ustedes encontrarán muchísimos comunicados con una lógica específica. Es decir, dice, juzgado penal de X lugar impone prisión preventiva contra, es decir, parece que se regocijan, que enaltecen las decisiones de orden punitivista. Es decir, ¿por qué no hacen un comunicado así cuando un juzgado penal rechaza las medidas por improcedentes? Es decir, aquí hay un perfil ideológico de la institución contragarantista. O sea, Ujú. si alguien me dice que esto no es así, o sea, nos enfrascaríamos en un debate interesante. Entonces, es claro que a los jueces y juezas con cierto perfil garantista, la institución no solamente les da la espalda, es decir, no solamente guarda silencio, sino que ejecuta acciones directamente, digamos, lesivas de esa independencia. Entonces, yo veo, si entendí bien la pregunta, y bueno, y si no, me parece que este es un tema también que sería importante a tratar. Es relevante que la expresión de comunicados en tono de comunicación para la población del Poder Judicial sean equilibrados. Claro, hay otros cortos en donde sale algún juez o jueza explicando qué son las medidas cautelares y demás. ¿Cuál es la diferencia? Que esos son abstractos. Eso es hablar de las medidas cautelares y ahí ustedes pueden decir lo que les dé la gana. Pueden decir que cómo debe ser la prisión preventiva, pero lo que hacen en los casos concretos es muy claro y está muy direccionado. Y no hay un solo comentario que sea, digamos, que avale específicamente una decisión no punitivista, no represiva. ¿Ok? Y eso sí es un punto. Jeffrey, en la línea de lo que estás diciendo, hay un simbolismo que a mí me preocupa mucho desde hace muchos años y lo he visto con el actual presidente de la Corte, que es que se reúnen el presidente de la República, el presidente de la Corte y el ministro de Seguridad, dizque para atender el problema de inseguridad ciudadana y de crimen organizado y de aumento de la delincuencia, etcétera, que tiene que estar haciendo el presidente de la Corte ahí, cuando Total. quienes tienen que atender ese problema son el Poder Ejecutivo, ¿verdad? La Corte o el Poder Judicial simple y sencillamente a los casos que llegan a su conocimiento tienen que aplicar la ley, punto. No tiene que preocuparse de si la tendencia de delito subió o no subió, o si la prisión preventiva subió o no subió. Simplemente, en el caso concreto, aplicar la ley. Y si a todos los tienen que absolver, a todos los tendrán que absolver, ¿verdad? Así sea a contrapelo de lo que la mayoría de la opinión pública o de la población piensa, ¿verdad? Entonces, esos amalgamas políticas, ¿verdad? En las que se mete el Poder Judicial, para mí, lejos de legitimarlo y hacerlo más popular, obviamente uno lo ve con otros ojos, lo que hace más bien es deslegitimar totalmente la función del Poder Judicial. Bueno, únicamente gracias. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a ambos. Y bueno, ya para ir terminando, les consulto, ¿algo que deseen agregar a modo de conclusión? Bueno, yo nada más agradecer el espacio. Creo que estos espacios críticos, no sé si antes lo habían hecho con esta dinámica, creo que nos la jugamos, ¿verdad? Como dice Jeffrey, a pesar de que me dijo don Federico, me dijo Federico, después me dijo Fede, ¿verdad? No, siempre Fede. Y yo creo que me parece interesante, ¿verdad? Podrían seguir haciendo esta dinámica en otros asuntos que no descuiden nunca, y lo digo por los estudiantes, los que sean estudiantes que están oyendo aquí, el ejercicio crítico académico, esto es lo que nos mantiene siempre vivos también en lo que es la discusión dogmática y la confrontación de la realidad de nuestra sociedad.
Y no, muchas gracias de verdad y por la invitación y gracias a Gustavo Chan, no le di las gracias al principio porque lo hizo Jeffrey por los dos, pero también gracias a Gustavo por tomarlos en cuenta y por valorar de alguna manera este libro que aunque tiene algún tiempo de publicado, pues nos permitió reflexionar un poquito sobre la sociedad actual, ¿verdad? Sí, bueno, en el mismo sentido, voy a cerrar diciéndote, Fede, entonces, en tono más informal, ha sido un placer. Esto es lo que haríamos tomándonos un café o una cerveza, probablemente, ¿verdad? En un foro de ese tipo. Y yo creo que la idea ha sido esa, ¿verdad? Partimos de que el auditorio del instituto es un auditorio que puede ser muy plural, pero también está formado por profesionales de altísimo nivel, de manera tal que hemos querido participarlos de una conversación con un tono más afable, ¿verdad? Más cercano, porque ya lo técnico lo tienen en los textos y ya lo conocen de sobra, ¿verdad? Entonces, esta es la vida real, esto es un poco de la experiencia de ambos a lo largo de bastantes años ya. Que se van aglutinando ahí, ¿verdad? No cesa esto, pero bueno, yo la he pasado muy bien. Espero que hayan también disfrutado la actividad y cierro con un agradecimiento, una felicitación enorme para el Instituto de Investigaciones Jurídicas y para el doctor Chan, a quien de verdad que aprecio y respeto muchísimo. Me parece que es uno de los juristas más relevantes, más brillantes. De nuestro país, históricos incluso, así que pues es un honor formar parte de la celebración de este 50 aniversario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sin más, agradecemos al máster Federico Campos Calderón y al máster Jeffrey Mora Sánchez por compartir con nosotros sus conocimientos. Y del mismo modo, a todos los que nos ven por medio de nuestras redes sociales y a quienes nos acompañan el día de hoy en Zoom. Amablemente, les solicitamos realizar la evaluación de esta actividad por medio del link que se les hará llegar por el chat. Y les recordamos que el día martes 25 de noviembre a las 3:30 p.m. tendremos también de manera virtual la conferencia titulada Ciclo de vida de los derechos reales del doctor Oscar Rojas. Sin más, les deseamos a todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.